predique. Y algo surgió, ¿verdad? Yo le decía a una de las hermanas que me apoyaran, me dijo que no, porque estaba pasando una situación muy difícil, que estaba muy triste. Entonces yo le dije, es ahora cuando puedes sacar tu mejor alabanza. Es ahora cuando puedes sacar tu mejor adoración. Entonces, hermano, reír, cantar, cuando todo está bien, cualquiera lo hace. Pero, hermano, adorar y mantenernos fieles en el tiempo de la bendición, no cualquiera. Quiero que lea conmigo solamente una cita en el libro de Job, capítulo 5, vamos a leer el número 7. Usted lo lee, no tiene que levantarse. Ahí lo lee, dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Lo lee conmigo? Lo leemos todos unidos, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Yo soy una persona que Dios me pone mucho a predicar las promesas. Y esto de la aflicción, aunque usted no lo vea, trae promesas. Y le tengo que hablar de todo. Así como a un niño le gustan los pasteles y le gusta la comida que a él le gusta, pero usted le tiene que dar verduras, así tenemos que darle verduras en la predicación. Cosas que lo fortalezcan, cosas que lo preparen. Porque la Biblia dice que así como dice ahí, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Jesucristo mismo nos dijo en su palabra, en los evangelios, que en el mundo tendríamos aflicción. Estamos en un cuerpo, hermano, que todavía tiene los efectos del pecado. Todavía se enferma, todavía se envejece, todavía se duele. Y estamos en un mundo que dice la palabra que está corrompido. Entonces, ¿cómo no vamos a tener aflicción? Amén, hermano. Entonces tenemos que prepararnos también para esto. Y tenemos que ver, hermano, que en cada cosa que Dios hace hay propósitos. Yo le quiero hablar del libro de Job. Job fue un hombre que dice la palabra, si usted lo puede leer desde el capítulo 1, que era un varón de los más poderosos de Oriente. Y dice la palabra que era un hombre, yo quiero hablarle de las cualidades de ese hombre que está en el capítulo 1, versículo 8. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como otro como él en la tierra? Escúcheme, no cualquier hombre, dijo, no hay otro como él. O sea que, hermano, no a cualquiera Dios le va a permitir estas pruebas, porque no cualquiera está en el nivel de Job. Fíjese lo que dice, no hay otro como él en la tierra. Y luego hay de las características, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 requisitos, hermano. Ahora, ¿cómo era la vida de Job por tener este carácter? Para que vea que nos conviene caminar en rectitud, nos conviene caminar en honestidad, nos conviene caminar, hermano, apartados del mal y temerosos de Dios. Dice la palabra en el 9, respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le pregunta. ¿No le ha acercado alrededor de él y su casa todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esta es una recompensa de los que caminan en integridad, de los que caminan en rectitud, de los que caminan en temor al Señor. Dios no nada más te da los bienes, los rodea para que ningún hijo del diablo te los robe, para que ningún hijo del diablo te los quite. Le da bendición a tus manos. Haga lo que hagas, tú vas a vender, vas a prosperar. Lo que hagas, hermano, todo talento que esté en tus manos, si tú lo pones a trabajar, porque es la bendición de Dios por quién eres tú. Amén. Si semillitas vende, hermano, de semillitas usted le va a ir bien. ¿Por qué? Porque es una herencia. Dice ahí, hermano, dice, y por tanto sus bienes han aumentado. Entonces, hermano, eso es una bendición, pero quiero hablarle que hay hombres, hermano, que van a ser probados. Bueno, yo creo que todos somos probados, pero yo quiero también dejarle claro que son dos cosas diferentes, la prueba y la tentación. La Biblia dice en el libro de Santiago que la tentación viene de nuestras concupiscencias, los anhelos de mi corazón.
Esos luchan en mis miembros para que yo no haga la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra que tenemos que crucificar a nuestro cuerpo con sus pasiones, ¿verdad? Antes, yo sé, usted y yo vivíamos en otra vida. Antes a los hombres, a lo mejor a las mujeres vivían en alcoholismo, vivían en drogadicción, vivían, no sé, en una vida promiscua, en una vida disipada, pero no nada más eran pecados los que se veían. También vivíamos en chismes, en contiendas, en envidias, en celos, y todo eso también es algo, hermano, que afecta a la vida de las personas. Y la Biblia dice, hermano, que cuando nosotros somos seducidos a aquellas cosas, no es Dios quien nos está tentando, es nuestra carne que está queriendo traer el archivo de cómo antes actuábamos para que volvemos a actuar y echemos por tierra el propósito de Dios, para que actuemos como actuábamos cuando no le conocíamos. La tentación es fruto de mis debilidades carnales, pero la prueba son situaciones que yo no las origino. Usted no origina, a lo mejor, hermano, un accidente. Usted no origina, a lo mejor, una muerte. Usted no origina, a lo mejor, una situación, por ejemplo, de Job, una enfermedad repentina, porque dice la palabra que a Job le vinieron todas las circunstancias que usted y yo podemos vivir como aflicción en esta tierra. Vivió enfermedad, y no cualquier enfermedad, hermano. Dice la Biblia, que dice porque gusanos cubren mi cuerpo. Por el capítulo 8 dice que él estaba, hermano, con una enfermedad terrible. Yo nunca he conocido a una persona que esté gusanándose en vida, pero esa era la condición de Job. O sea, su enfermedad era una enfermedad terrible. Ahora, lo dejaron sus amigos, su familia, hermano, fallecen sus hijos, y su esposa también, quiero pensar que lo abandona, porque dice, todavía retiene su integridad, maldice a Dios y muérete. El mal consejo de una esposa que no está cimentada en el Señor. Tuvo problemas matrimoniales, tuvo momentos de familia difíciles, y sobre todo tuvo situaciones económicas después de ser un hombre muy próspero. Ahora, Dios no le va a mandar una prueba que usted no pueda llevar. Eso sí se lo garantizo. La Biblia dice que hasta ahorita Dios no nos ha mandado ninguna prueba que no sea humana. O sea, Dios conoce nuestra fe y nos va a ir soltando de a poquito. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos nosotros en la aflicción dar frutos. Por eso este tema se llama dando frutos en la aflicción. Ahora, usted no pida la aflicción le va a llegar solita. A todos nos llega. Yo le dije, el año pasado a nosotros nos pasó esto en situaciones de salud. Y años pasados también nuestra economía estuvo muy, muy mermada, de una manera que vivíamos al día y a lo mejor menos al día. Pero a lo mejor cuando nosotros estamos viviendo esto, pues pensamos que nadie lo ha vivido. Y todos en algún momento también lo hemos vivido, y Dios nos ha enseñado cosas en ese tiempo. Ahora, yo le quiero hablar, hermano, de los frutos que se producen dentro de la aflicción. Porque es importante que nosotros sepamos que cuando viene la aflicción, algo tengo que hacer yo. Primero, tengo que entender, hermano, que no es que Dios no me ame. Si yo y usted amamos a nuestros hijos y les damos lo mejor, nuestro Padre es mejor que nosotros. ¿Sí me explico? Entonces hay circunstancias, hermano, que de pronto lo pueden hacer pensar que Dios ya se olvidó de usted. Alguna vez también David lo dijo. No te olvides de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el enemigo trata de hacernos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios siempre está ahí. Entonces, tenemos que recordar en todo tiempo la palabra, para que cuando vengan esas voces, hermano, nosotros sepamos de quién viene, que Dios no nos ha dejado. Y en el momento de la aflicción, hermano, es cuando más está con nosotros. Y el primer fruto de la aflicción, hermano, es que la palabra se hace carne. Jesucristo dice en el capítulo 1 del libro de San Juan, que dice, y el verbo se hizo carne. Usted y yo leemos que Dios, dice la palabra, que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero usted, hermano, no lo corrobora hasta que usted recibe un milagro. Usted lee, hermano, que Dios, hermano, sanó a la mujer de flujo de sangre, que Dios levantó a los leprosos, sanó a los leprosos, que levantó a los paralíticos, pero hasta que usted no reciba un milagro, usted dice, sí es verdad, el Señor sabe. Entonces, en la aflicción, hermano, la palabra se hace carne. Quiero que vaya conmigo allá al Salmo 119. Quiero que va a estar usando su Biblia esta mañana, porque como son citas no muy comunes,
No quiero que usted piense que le estoy inventando. Salmo 119, 50. Vamos a leerlo. Cuando la palabra se hace carne en la aflicción. Amén. 119, 50 dice de la siguiente manera. Ella es, desde el 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Qué es el consuelo, hermano, de nosotros? La palabra. Por eso se tiene que guardar toda la palabra que pueda en su corazón, para que cuando venga el momento de aflicción, usted la recuerde. Y la palabra, hermano, cobre vida y se haga carne en su vida. Porque a todos nos va a llegar. Mire, cuando yo estuve internada y me dicen, es que usted trae, lo más seguro es que puede traer COVID o puede traer dengue. Entonces llegan y a la señora enseguida le dicen que tiene, le dicen, señora, y ella ya quería que le firmaran el alta. Es que yo me voy a atender por fuera. Entonces dijo, nada más dije que nos traigan los análisis. Y le dicen a la persona, señora, pues lamento decirle que trae COVID y también trae dengue. Y hermano, la señora empezó a llorar y ya cómo se iba, ¿verdad? Y luego a la de enseguida. Y vino la palabra a mi vida. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y yo declaraba la palabra, aunque a mí me decían que yo estaba también con eso. ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que hacer viva, hermano. ¿Y cuándo la necesita? En el momento de aflicción. Pero si usted no conoce la palabra, usted se va a creer todo lo que el enemigo le diga. Y vamos a estar afligidos, ya no nada más por la situación, sino por la mente que de una cosa nos quiere matar, ¿verdad? Cuando le dijeron a mi hijo que traía fractura, a mí me lo dijo el doctor, yo salgo y le digo a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Le van a hacer al niño un TAC, a mi hijo un TAC porque dicen que trae una fractura. Y entra mi esposo, y a veces yo lo veo a mi esposo como que falto de fe, pero fíjese, le dice, dígante lo que te digan, tú estás bien. Estás bien, ¿verdad, hijo? ¿Te duele algo? No. ¿Puedes mover tu cuerpo? Sí. Lo que te digan, tú estás bien. Y eso es lo que tenemos que creer, hermano, la palabra, que la palabra se haga carne. No venimos a perder el tiempo, no venimos a escuchar palabra nomás porque es domingo o porque tengo que estar ahí. Cada que usted viene, lo que queremos es que usted aumente su fe a través de la palabra. Amén, hermano. Entonces la palabra hace eso en nosotros. Dice ahí mismo, denle vuelta a la cita, en Salmo 119, el versículo 92. Mire lo que dice en el versículo 92 del mismo Salmo 119. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué pasa con el que no tiene la palabra en su corazón, hermano? En el momento de aflicción, pues si se muere, dice, yo en mi aflicción me hubiera muerto. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos da, hermano, la esperanza. Amén. Son promesas. Y usted se para en esas promesas, aunque usted le digan otra cosa, usted sabe lo que dice Dios y usted se para en esa promesa. Entonces, en la aflicción, nosotros tenemos que tener bastante palabra. Por eso tenemos que ser sabios en cómo distribuimos mi tiempo. Yo me puedo quemar mi tiempo viendo televisión, viendo a lo mejor películas, viendo novelas, en el celular, viendo anuncios o viendo series. Puedo pasar tiempo con mis amigas, con mis amigos, pero ninguna de esas cosas me va a ayudar cuando yo esté en aflicción. Nada me va a ayudar, hermano. Lo único que me va a ayudar es la palabra, el tiempo que yo he dedicado a la palabra y a la oración, que es lo que me va a fortalecer. Y es lo que yo quiero que usted entienda, hermano. Porque a veces se le hace muy aburrido buscar de Dios. Pero hermano, el tiempo de la aflicción, nada de lo que usted está quemando, su tiempo, su dinero y su esfuerzo, lo va a sacar adelante como el tiempo que pasa en la presencia de Dios. Amén. Por eso necesitamos llenarnos de palabra de Dios. Otra de las cosas que va a producir la palabra, hermano, es que en ese tiempo de aflicción, usted, mire, el tiempo de aflicción, mucha gente conoce de Dios. Muchos de los que estamos aquí, vinimos en un momento de aflicción. Mi papá, cuando nosotros conocimos de Dios, mi papá dijeron que ya su implante se le estaba moviendo. Y por eso papá tenía dolor, porque dijeron, no señor, es que el implante era para 5 años, pero ya se pasó el tiempo, entonces hay que volverlo a abrir. Y fue cuando le dijeron a mi mamá, porque mi mamá era muy de esos de hueso colorado, y de su religión, era de todo, mi mamá peleonera, maldicienta, pero era bien católica, ¿verdad? Así como mucha gente a veces piensa que está bien en eso. Y sabe una cosa,
cuando nos dijeron, le dijo mi mamá, al que era su comadre, que ya se había entregado a Cristo. Por eso tenemos que hablar la palabra, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Es que fíjese, comadre, que le dicen al compadre que ya la cosa ya se le está moviendo la vena aorta que le pusieron de plástico y que va a cirugía otra vez. Dijo, no, comadre, véngase, aquí hacemos cultos, aquí oramos. El primer milagro que recibimos, hermano. Y aún así no nos entregamos a Cristo, porque mi mamá era bien dura, todavía no se doblegaba y tuvimos que vivir muchas más aflicciones para poder venir a los pies de Cristo. Amén, hermano. Pero sabe una cosa, en la aflicción conocimos el poder de Dios. Amén. Otro de los frutos de la aflicción, hermano, es que nos purifica. Vaya conmigo a Isaías 48:10. Isaías 48:10. Mire lo que dice la palabra en Isaías 48:10. Dice, he aquí que te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Cuando estamos en la aflicción, hermano, estamos metidos en el horno de Dios. ¿Y qué es lo que está sacando? Nos está sacando brillo, nos está limpiando, nos está quitando, hermano, de nuestra vida cosas que no son buenas para nuestro crecimiento ni para nuestra fe. Dice que no como plata, porque la plata es de menor valor que el oro, sino como a oro. Nos está limpiando. Cuando nosotros estamos, hermano, en los quebrantos fuertes de la vida, nuestro corazón se conmueve. Mire, de hecho esto siempre lo digo en los funerales. El libro de Eclesiastés dice que mejor es estar en la casa de luto que en la casa de convite. Porque el que está en la casa de luto lo pondrá en su corazón y se pone a pensar, ¿qué habrá después de la vida? ¿Realmente yo me mereceré el cielo? ¿Dónde estaría hoy si yo estuviera ocupando esa caja? Y la gente se pone a pensar. Y en la casa de fiesta, hermano, que anda en el bailongo y en el tomongo y en todo eso, ¿usted cree que la gente se va a acordar de eso? Claro que no. Por eso dice la Biblia que el hombre sabio, su corazón está en la casa de luto. Entonces, en la aflicción, hermano, somos purificados. Cuando usted y yo entramos en una situación, y yo lo digo primero por mí, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, a ver, Señor, dígame, ¿esta enfermedad viene del diablo o yo me la provoqué? ¿Estoy comiendo algo o estoy haciendo algo que estoy haciendo que el enemigo tenga algún derecho en mi vida? Dije algo, pensé algo, hablé algo. Y eso nos debe de llevar, hermano, primero en una situación de salud. En estos días nosotros anduvimos, mi esposo y yo, muy mal de la presión. Y orábamos, Señor, muéstranos. ¿Qué está pasando? Es una lucha espiritual. Por eso le podemos hablar de la aflicción. Mi esposo traía 160, hasta 170, yo traía 160. Y lo peor de todo es que nos dieron los medicamentos y no nos controlaban. ¿Y qué haces cuando no te controlas? Y yo dije, bueno, a ver, dígame, doctor, ¿cuál es mi parte en esto? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi presión? Dijo, haga ejercicio. Y bueno, hermano, mire cómo en la aflicción se saca algo bueno. Yo tenía una caminadora que la usaba como perchero, ahorita ya se está usando. ¿Cómo se saca algo bueno en la aflicción, verdad? Y mire, ya se me está controlando la presión. Pero tiene que pasar algo. ¿Sí me explico? Entonces en la aflicción, hermano, aprendemos, somos purificados, nuestro carácter tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva a confrontarnos. Cuando estamos bien cerquitos de la muerte, entonces, o en una situación de salud, una situación de economía, decimos, a ver, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Por qué estoy así? Entonces la aflicción, hermano, nos lleva a purificar nuestra vida. La aflicción también, hermano, nos prepara para dar fruto. Y quiero que vaya, esto me encantó. Vaya conmigo ahí al libro de Génesis, capítulo 41. 41, versículo número 52, perdóneme. Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Esta historia habla de la vida de José. Usted conoce la vida de José, que era un chico con el que Dios tenía muchos propósitos.
Pero Dios tenía que formar su carácter, tratar con su ego, y lo pasó por muchas cosas que podemos decir que eran injustas. Como él no merecía el odio de sus hermanos, no merecía que lo vendieran como esclavo, no merecían que la mujer esa le levantara un falso, no merecía ir a la cárcel, no merecía que sus amigos o los que estuvieron, a los que les ayudó, se olvidaran, al copero y el panadero, que dijeron, bueno, les ayudó a interpretar el sueño, pero les dijo, cuando estén allá en tu lugar, recuerda que se le olvidó al copero que le debía un favor a José. Pero sin embargo, hermano, a Dios no se le olvidó todo lo que él había hecho y que él, hermano, había sido íntegro en medio de su proceso. Y cuando tiene sus hijos, a este hijo le pone Efraín diciendo, para que no se me olvide, que Dios me hizo fructificar en el tiempo de la aflicción. Tu tiempo de aflicción, hermano, puede ser un tiempo muy bueno, porque en el tiempo de la aflicción aprendemos cosas nuevas. Si nosotros buscamos qué es lo que Dios nos quiere enseñar en el tiempo de la aflicción. Me ha venido mucho, porque estamos hablando ahora, la iglesia de Juárez, estuvimos hablando de las primicias, porque estamos acabando el tema de la mayordomía. Y yo les hablaba ¿se acuerdan de Oscar y Abelina? Que ellos cuando llegaron con una deuda muy fuerte, ellos traían unas deudas muy fuertes el hermano, con tarjetas de crédito. Y vienen y me platican y me dicen, hermana, tenemos que hipotecar nuestra casa, porque es la única manera de pagar, eran como 100,000 pesos. Y dijo, pero la verdad, lo único que tenemos, nuestra casa. Pues vamos a orar, que Dios les ayude a ver cómo van a salir de esta deuda. Y la hipotecaron, pagaron a los bancos, porque él inclusive de tanto estrés, hermano, le dieron varios infartos. Cuando ellos llegaron aquí, ya se le habían dado como 3 infartos. Y me acuerdo, hermano, que él empezó a traer como un extra de su salario, empezó a vender cacahuates y galletitas y pan, ¿sí se acuerdan, verdad, que traía? Y después se los empezó a llevar a su trabajo. Y después empezó a salir ahí a su colonia a vender. Hermano, la deuda que iban a pagar como en 10 años la pagaron como en 4. Y luego ustedes vieron que el hermano se compró su carro y después empezaron a salir de vacaciones. Si él no pasa por esa aflicción, él no descubre ese talento que tenía de las ventas, ¿verdad? Pero eso le ayudó. Entonces, en cada situación de aflicción, hermano, usted y yo tenemos que aprender. Si fue una de economía, pues ya no endeudarnos. Si fue algo, hermano, de que, ¿cómo se llama? De que a lo mejor de un trabajo, pues buscar nuevas formas de trabajo. Porque acuérdense lo que le dijo el diablo a Job. Yo sé que en todo lo que él ponga su mano es prosperado. Y han crecido sus bienes sobre la tierra porque, primero, porque es un hombre íntegro, es un hombre recto, es un hombre temeroso. Entonces, hermano, el tiempo de la aflicción nos prepara para dar frutos, para descubrir talentos, para hacer cosas que usted y yo no sabíamos, que eran talentos ahí ocultos que tenía, y Dios usó la aflicción para sacarlos. Amén. Me acuerdo de una anécdota donde dice que había un hombre que iba en un sueño, que dudaba del poder de Dios, decía que Dios no era bueno, porque a los hombres malos les pasaban cosas buenas y a los buenos cosas malas. Y dice que en el sueño le dice que iba Dios, pero él no lo veía. Entonces era como un ángel que iba con él, el ángel de Jehová. Entonces dice que cuando llegó a un lugar, dice que había una familia que era muy pobre y que nomás tenían una vaca. Entonces le ofrecieron al Señor un vaso de leche, el único que tenían. Y cuando fue, se les murió la vaca. Cuando se fueron, o sea, el ángel le mata a la vaca y dice, ¿por qué eres tan cruel? Por eso te digo que no entiendo cómo es que dices tú que Dios nos ama. ¿Por qué si era todo lo que tenía, le mataste la vaca? Y aparte de eso, o sea, hasta fue atenta con nosotros, nos dio de leche de la vaca. Dijo, bueno, porque cuando él entierre la vaca, se va a dar cuenta que abajo de su casa, donde él piensa enterrar la vaca, allí hay un cofre con monedas de oro. Dice, entonces yo necesito quitarle la vaca para darle lo que tiene. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces, hermano, nosotros en nuestro momento de aflicción no entendemos qué está haciendo Dios, pero usted en la aflicción tiene que creer que Dios está haciendo algo bueno. Amén. Dice también, hermano, que el tiempo de la aflicción es un tiempo para que nosotros seamos consolados de parte de Dios de manera directa. Vamos ahí al 1 Tesalonicenses 3:7. Primera de Tesalonicenses 3:7.
Dice de la siguiente manera: y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces, en la aflicción, hermanos, nosotros recibimos consolación de parte de Dios y de parte de nuestros hermanos. Podemos recibir el amor y saber que hay gente con nosotros. Y aparte también dice la palabra que con la consolación que nosotros somos consolados, podamos consolar a otros en su momento de aflicción. Amén, hermano. Por eso es que también necesitamos vivir, hermano, momentos de aflicción para ser empáticos. Porque usted no entiende a una persona que tiene un familiar enfermo hasta que usted le toca tener uno. Usted no entiende lo que siente una persona que pasa por cáncer hasta que tiene una persona cerca que pasa por eso. Usted no entiende lo que es cuidar a un anciano mayor hasta que usted le toca cuidar al suyo. Usted no entiende, hermano, lo que es, hermano, tal vez vivir una situación sin trabajo hasta que usted le toca estar sin trabajo. Entonces, en todas las cosas, hermano, Dios está sacando algo de bienestar y está llevando para nosotros frutos. Y el último fruto, hermano, nos lleva a buscar de Dios. La aflicción nos lleva a buscar de Dios como nunca antes. Yo he visto que la gente en su momento de aflicción, hermano, es bien fiel. Pasa el momento de aflicción y se le pasa, ¿verdad? La pasión. Pero el momento de aflicción, hermano, usted nunca la ve orando como en ese tiempo. No la ve clamando como en ese tiempo. No la ve orando como en ese tiempo. Va a todos los retiros, a todos los eventos. ¿Por qué? Porque está en una aflicción muy grande. Vaya conmigo allá al libro de Salmo 107:6. ¿Lo tiene? Bueno, dice la palabra ahí en el Salmo número 107:6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. ¿Cuándo clamaron, hermano? En su angustia. Yo a veces he visto que Dios tiene que llevar a gente proceso tras proceso. Angustia tras angustia, porque si no, se olvidan de Dios. Y yo digo, Señor, ¿qué necesidad hay, verdad? Que le saquen la vara cuando puede cooperar. ¿Qué necesidad? Pero así seguirá mucha gente, hermano, esperando la que sigue. ¿Para qué? Pues para que no se pierdan. Porque aún esa aflicción Dios la permite para que no se pierdan. Porque si no tienen esa aflicción, hermano, mire, se les olvida que hay un Dios y que el domingo hay que estar en la casa del Señor. Entonces, hermano, la aflicción nos acerca a Dios. Yo he visto a las personas en su momento, gracias a Dios algunas, en ese momento lo conocen y ya no sueltan al Señor, pero hay gente que sí. Y dijo alguien, para algunos el Señor es como la llanta de refacción o como la Cruz Roja. Solamente van cuando tienen una necesidad, la sacan cuando la ocupan. Pero hermano, en el Señor las cosas no son así, ¿verdad? El Señor tiene que ser nuestro centro, tiene que ser nuestra prioridad. Y tenemos, hermano, que recordar esto, que la aflicción, hermano, puede ser nuestro mejor tiempo. Ahora, no la pida. Usted no diga, Señor, aflígeme. No se olvide. Olvídese de eso le va a llegar solo. Al contrario, dígale al Señor, no me necesitas afligir, Señor, yo coopero, yo te voy a adorar, yo te voy a buscar, no necesito vivir nada para buscarte, no me tienes que afligir. Sé que vamos a tener nuestras propias aflicciones por la edad, vamos a salir de este cuerpo, porque vamos un día a entregar a nuestros padres, eso va a doler. Yo a veces me llama mi mamá por teléfono y luego lloro. Digo, una vez vi creo que fue mi sobrino, compartió una pantalla en el Facebook que decía, papá, y decía, ¿cuánto quisiera volver a oír esta llamada en mi celular? Y me pongo triste, digo, ¿cuánto tiempo más voy a escuchar esas llamadas que veo con mamá? ¿Verdad? Y empezamos a afligirnos antes de tiempo, porque sé que será doloroso que un día ya no recibas esa llamada. Pero es parte de la vida, hermanos. Y tenemos que aprender que en medio de la aflicción, Dios está con nosotros. En medio de la aflicción, y que cuando venga esto, usted no se queje y no reniegue de Dios.
No diga Dios me falló. Diga Dios está conmigo en esto y algo bueno va a sacar de todo esto. Dos personas pueden recibir las mismas cosas, hermano. Uno hacerse una persona rebelde contra Dios y otra ser una persona que sea usada por Dios. Dicen que hay, hermano, veía una vez una anécdota que dice que la zanahoria y el huevo representan la vida de muchas personas. La zanahoria está dura y el huevo está blando. Y ambos son sometidos bajo el mismo proceso de meterlos a hervir. Cuando hierve, la zanahoria que era dura se vuelve blanda, pero el huevo que era blando se vuelve duro. Entonces muchas veces eso pasa con nosotros en la aflicción. O nos puede endurecer o nos puede ablandar para ser más sensitivos a la voz de Dios. ¿Quién decide? Usted. Usted decide qué quiere hacer. El fuego de la aflicción va a venir a todos. Y las cosas que usted vive las voy a vivir yo en algún momento, y las cosas que yo he vivido a lo mejor también. Espero en Dios que no, ¿verdad? Yo estoy con los de esperanza de vida y le digo, Señor, yo no tengo que vivir esto para yo ser una persona empática. Yo prefiero ser empática con ellos sin vivirlo. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a orar, Señor. Yo rompo toda maldición generacional de problemas mentales, de problemas de salud, de problemas de cáncer, de problemas. Yo mira cómo he luchado con esto de la presión arterial. Digo, no es mío, Señor. Se va en tu nombre. Yo no recibo esto. Esto no es tuyo, Señor. Y yo empiezo a orar, pero sé que por un momento estoy batallando con esto. He escuchado 2 personas en mi vida que han dicho que han sido sanadas. Y yo digo, si tú sanaste a ellos, me puedes sanar a mí. Y sigo clamando y hago lo que tengo que hacer. Por eso dije al doctor, ¿cuál es mi parte en que yo me sienta mejor y me baje esto? Y ya me dijo, entonces, bueno, voy a hacerlo. Entonces, hermano, preparémonos. Dígale al Señor, yo no sé si usted está pasando un momento de aflicción en algún tipo, pero yo le invito a que le diga al Señor, Señor, ayúdame a sacar lo mejor de este tiempo. Ayúdame a sacar lo mejor de mí. Que este tiempo sea un tiempo donde yo le conozca más, donde yo le busque más, donde mi carácter sea moldeado, donde salga como el oro refulgente, donde pueda ser empática, donde pueda yo mostrar realmente como Job, hermano, que soy la persona que usted piensa que soy, ¿verdad? Porque dijo, por eso el Señor le permitió esa prueba a Job, porque sabía que Job no le iba a dejar en mal. Y ojalá que nosotros cuando seamos probados, hermano, levantemos el nombre de Dios y no dudemos de su amor, de su cuidado y de su protección. Amén. Pónganse sobre sus pies y vamos a hacer una oración.